Si algo sale mal con un producto, ¿qué parte le corresponde a la empresa? ¿Qué parte al En regente? parte, sí, dada la gravedad, ya sea esto contemplado tanto en el Código Civil como incluso en el Código Penal. Corre riesgo de dar una penalidad incluso de cárcel. Así que es una responsabilidad muy importante. ¿Qué hace exactamente un regente o director técnico? ¿Y por qué una empresa necesita uno? Hoy día, una carrera como asuntos regulatorios, como una especialización, que en Paraguay no existe. Sí, yo empresa. Quiero entrar a esta parte de cannabis medicinal. ¿El trámite es el mismo a todo lo que mostraste anteriormente o hay alguna diferencia? En ese aspecto no quiero ahondar demasiado en lo que es específicamente cannabis de uso medicinal. ¿Cuál decís Sí, vos que es el error entonces o el malentendido más común en empresas que de por ahí se quieran meter o acercar por primera vez en el cannabis medicinal y piensan que el proceso es similar a otro producto farmacéutico o fitoterápico? Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Cannabis en Paraguay. En el episodio anterior estuvimos hablando de diferentes temas y hace un par de episodios tuvimos una invitada donde hablamos sobre toda la parte agro, sobre todo el sistema regulatorio paraguayo en Senave, Ministerio de Agricultura, la COINCA. Y el día de hoy vamos a mirar el otro lado o el otro costado, digamos, de este mapa, que sería el de la salud, el de las sustancias controladas y las habilitaciones sanitarias. Mi invitado de hoy es José Arnaldo Soler Ruiz y voy a proceder un poquito a presentarle a José. José es ingeniero químico de la Universidad Nacional de Asunción, máster en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Americana, perito judicial químico de la Corte Suprema de Justicia, presidente de la Asociación Paraguaya de Ingenieros Químicos desde el año 2023. Desde el diciembre del 2021 es propietario y fundador de Soler EAS, empresa de servicios regulatorios que actúa como director técnico regente y asesor ante diferentes entidades regulatorias. Su trayectoria incluye también regencias técnicas para productos domisanitarios, cosméticos e higiene personal, dispositivos médicos, productos farmacológicos, veterinarios, alimentos y particularmente relevante para este episodio, productos químicos controlados categoría B ante Senat y Dinavisa. Rol que desempeñó en diferentes empresas también. Para no hacer más larga esta presentación, bienvenido José a Cannabis en Paraguay. excelente. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Saludo a vos, a toda la audiencia. Un placer compartir contigo este espacio. Bueno José, para quienes no te conocen y para que empiecen a conocerte también, ¿cómo te definirías? ¿Qué hace exactamente un regente o director técnico? Ya hablemos que no es director técnico de fútbol, ¿verdad? ¿Y por qué una empresa necesita uno? Bien, bien, bien. A ver, un director técnico químico es un responsable regulatorio de toda la cadena de valor que tiene un producto dentro de una industria, ya sea un producto importado o ya sea un producto fabricado acá en Paraguay. Bien, el director técnico debe tener conocimiento sobre las condiciones estructurales que tiene un establecimiento, las condiciones de flujo que debe reunir ese establecimiento, la buena gestión de garantía de calidad que hace a todo el sistema de producción o importación que tenga la empresa, desde cómo se reciben las materias primas, cómo se producen determinados artículos, cómo se venden, a dónde se venden, cuál sería la trazabilidad, que sería el conocimiento pleno del ciclo de vida que tiene el producto, desde que es materia prima hasta que es producto terminado, y también la presentación de los legajos técnicos de cada producto, el uso previsto que pueden tener, las restricciones regulatorias que puedan llegar a tener, ¿sí? Entonces, es un trabajo muy desafiante, muy interesante, te permite conocer varias aristas de una empresa. Uno debe tener diálogo con el departamento de marketing, con el departamento administrativo, con el departamento de producción, con el departamento de logística, de seguridad industrial, eventualmente también capacitaciones. Y es básicamente el que se encarga de llevar esa gestión técnica, por eso es director técnico, y responder ante la autoridad. Es decir, es un trabajo sumamente, con una responsabilidad sumamente importante en esos términos, porque responde también con el representante legal por cuestiones que hacen a la empresa, desde el buen manejo de los productos importados, materias primas importadas, hasta el destino final que puedan llegar a tener. Justamente siendo director técnico tenés que manejar todas esas aristas de la empresa y aparte otra vez, como dice en la presentación, tu trayectoria pasa por rubros muy distintos otra vez. Dijimos domisanitarios, cosméticos,
Sí. productos veterinarios y alimentos. ¿Cómo se llega a manejar tantos rubros distintos? ¿Cómo ¿Es se? una Ah, especialización o en la regulación más que en el producto, por ejemplo? mira, hoy día una carrera como asuntos regulatorios, como una especialización, ya sea de carrera de posgrado, ya sea máster o incluso doctorado, aquí en Paraguay no existe. Sí existen programas, por ejemplo, como diplomados en asuntos regulatorios en salud, que fue desarrollado por la Facultad de Ciencias Químicas. También otras consultoras regionales dan programas de actualización regulatoria de ahí tenemos direcciones como Anvisa de Brasil, ANMAT de Argentina, Dinavisa de Paraguay, Ministerio de Salud Pública de Uruguay, el Instituto de Salud Pública de Chile, INVIMA de Colombia, entre otros, porque cada país y cada entorno regional tiene su propia estrategia regulatoria. Es decir, ahí tenés los países del Mercosur tienen una estrategia regulatoria, los países de la región andina tienen otra estrategia regulatoria que está muy vinculada ya sea a su dinámica cultural, a su dinámica económica, a su dinámica empresarial, etcétera. Acuerdos, por ejemplo, como el que tuvimos recientemente, el acuerdo Mercosur-UE, son acuerdos sumamente importantes y beneficiosos porque no solamente ven desde el punto de vista de barreras arancelarias aduaneras, sino también de que las regulaciones tengan más o menos el mismo peso, ya sea en el Mercosur o ya sea en la Unión Europea. Porque eso obliga a los productos paraguayos o a los productos del Mercosur que reúnan las condiciones que el mercado europeo exige y viceversa, que los productos europeos puedan encontrar un asidero comercial importante también acá y que más o menos esa regulación maneje los mismos términos. Hoy día ese es el camino, hoy día es el horizonte de trabajo que tienen las agencias regulatorias, que el nivel de exigencia sea más o menos equilibrado en cada una para que así un producto que fue fabricado acá en Paraguay tranquilamente pueda ingresar al mercado norteamericano, puede ingresar al mercado europeo, puede ingresar al mercado asiático, etcétera. Y eso se da con tres aristas principales. Uno, educación; dos, integración; y tres, compromiso. De nada nos vale tampoco si no existe realmente ese interés comercial real de apertura, flexibilizar de repente marcos regulatorios o de repente hacerlos diferentes a la dinámica cultural que tiene un país. Entonces son cuestiones propias de este trabajo y es algo muy interesante de ver. Justamente por eso la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se llega a manejar tantos ¿Cómo se rubros? llama manejar? Y mira, básicamente, si me permitís, quiero compartir Sí. contigo y tu audiencia aquí mi pantalla. Básicamente, ¿qué es Dinavisa? Y es la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria. Uno ingresa a la plataforma y en el margen izquierdo se encuentran una serie de rubros. Cada uno de estos rubros tiene un respectivo marco regulatorio, resoluciones, decretos e incluso leyes. Tenemos desde productos de síntesis química, productos cosméticos, domisanitarios, productos a base de tabaco, etcétera. La legislación es pública, cualquier persona puede acceder a ella y en ella se establecen cuáles son las condiciones regulatorias que hacen a la importación, comercialización, distribución, puesta en marcha de empresas que manejen estos productos. Es decir, ¿cómo uno puede quizás abarcar tanto? Primero que nada, Dinavisa discrimina perfiles profesionales de acuerdo al criterio que tienen para determinados productos. Así, por ejemplo, ingenieros químicos, trabajamos bastante con lo que son productos domisanitarios o productos químicos de uso industrial, ¿sí? Así, por ejemplo, también tenemos profesionales químicos farmacéuticos que están en el rubro de productos de uso nutricional o suplementos dietarios, fitoterápicos o medicamentos de síntesis química. ¿Por qué? Porque tienen un efecto inmediato en la salud, ¿sí? Pero el trabajo regulatorio es un trabajo multidisciplinario, es decir, desde que tenemos la estructura de la empresa a nivel operativo hasta que tenemos el registro, tenemos marcos regulatorios que en algunos lados son parecidos, que tienen ciertas bases comunes, pero que luego tienen como una pirámide de rigor. Ahí tenés, no es lo mismo el nivel de exigencia que hacer para hacer una vacuna, es decir, un medicamento biológico, al nivel de exigencia, por ejemplo, que sería para hacer un desodorante. ¿Sí? Hay ciertos criterios comunes, hay ciertos marcos regulatorios comunes, pero después cada uno se va, de acuerdo ya a la experiencia, entonces experiencia, lectura, actualización y tener contacto constante con otros profesionales del rubro, ya sea local e internacionalmente, y ver un poco cómo esa dinámica se va instalando. Esa es la mejor forma. No existe, ¿por qué? Porque todos estos marcos regulatorios sufren cambios.
¿verdad? A nivel, no solamente regional, sino incluso a nivel internacional. Estas resoluciones, leyes o decretos constantemente van hacia la mejora continua y uno no puede manejarlas todas, pero sí sabe dónde buscar y sí sabe de repente las últimas tendencias. Es la mejor forma de comprender estos procesos. Claro. En un episodio anterior, por ejemplo, nosotros tuvimos una invitada con la que hablamos de toda la parte de Senave, Ministerio de Agricultura. Hoy queremos ver como ya mencioné el otro lado, que es la Dinavisa, Senat, todo lo que es salud. ¿Cómo describirías vos la diferencia entre estos dos mundos regulatorios desde tu experiencia? Todo lo que A es ver, Senave, Ministerio de Agricultura y lo que ya. estamos hablando ahora. A ver, ¿qué básicamente busca un ente rector? Un ente rector busca ya sea preservar la salud de la población, como justamente lo va a sacar la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, de repente también la Secretaría Nacional, el SENAVE, justamente busca que los productos cumplan con las especificaciones técnicas para productores agrícolas o consumidores finales, que tengan rango de seguridad, que sean seguros, que sean eficaces y que realmente cumplan con los criterios regulatorios establecidos. Eso es básicamente lo que busca un organismo rector, que cumpla y que no le mata a nadie, en muy resumidas cuentas. Entonces, ¿qué podemos ver? Más o menos ambos tienen las mismas líneas. Hoy día la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, acá la gente que está viendo mi pantalla, esto es público, lo puede googlear. Todos estos rubros están bajo su administración. Ya tenés desde cigarrillo electrónico, tenés dispositivos médicos, tenés productos domiciliarios. Y acá tenés un rubro que es el de dirección de estupefacientes, psicotrópicos, precursores y productos químicos, que está estrechamente vinculado con la Secretaría Nacional Antidrogas. ¿Ok? Hoy día, como bien sabemos, Jorge, existen empresas o existen, más que empresas, situaciones en las que ciertos productos químicos utilizados de manera ilegal, lastimosamente sirven para la fabricación de estupefacientes. Y sabemos que eso es un mal inalienable hoy que afecta a gran parte de poblaciones, no solamente subdesarrolladas, sino también desarrolladas. Tal es el caso del fentanilo, por ejemplo, en ciertas ciudades de Estados Unidos. Entonces, aquí es, por ejemplo, para esta dirección es que se hace un trabajo bastante encaminado con la Secretaría Nacional Antidrogas, pero esto a su vez no es solamente local. La Secretaría Nacional Antidrogas responde a la GIFE, ¿sí? Que es la Junta Internacional de Fiscalización. Este es un tema apasionante. Básicamente, esta Junta Internacional de Fiscalización, una pequeña introducción ahí que puedes tener en Google, vela por el buen uso de estos productos químicos no solamente a nivel regional, sino a nivel global, ¿sí? Es por eso que cada país debe hacer un reporte de su consumo y es por eso que toda esta trazabilidad es importante de tener. Hoy día el trabajo está bastante coordinado entre esta dirección, la Secretaría Nacional Antidrogas y, lógicamente, esta con la GIF. Genial. Es bastante diferente justamente para que se note con el episodio anterior donde hablamos de los otros entes regulatorios, ¿verdad? Ahora, otra pregunta que surge, ¿verdad? Conociendo todo esto, ¿qué hace falta para que una empresa pueda operar legalmente en un rubro regulado por Dinavisa? ¿Cuál es el Ah, primer paso? el primer paso, bueno. Vamos a hacerlo de una forma sumamente dinámica y pedagógica. Yo entro en Dinavisa. Hoy día, eh, las empresas aquí en Paraguay tenemos dos tipos dos grandes rubros. Esto que está viendo acá que dice SIGRA, el Sistema General de Registro de Alimentos, en la otrora INAM, en donde todo el bagaje regulatorio de alimentos pasó a campo de Dinavisa. ¿Ok? Ahora Dinavisa, a través de esta dirección que está acá, la Dirección General de Regulación de Alimentos y Productos Afines de GRAPA, es la que maneja toda la cuestión regulatoria vinculada al ámbito de alimentos y tiene una plataforma independiente. Y esto que estás viendo acá, Dinavisa PI, tiene todos estos rubros: productos de síntesis, biológicos, cosméticos, dominisanitarios, etc. ¿Cómo yo empiezo a trabajar? Primero que nada, debo establecer un contrato de dirección técnica con un regente químico legalmente habilitado. Cada uno de estos rubros, Jorge, tiene profesionales
con determinados perfiles adecuados para esa tarea. Así, por ejemplo, para medicamentos de síntesis, biológicos o fitoterápicos, se requiere el concurso de un químico farmacéutico de manera obligatoria. Para productos domiciliarios o determinados tipos de dispositivos médicos, estarían trabajando tanto ingenieros químicos como farmacéuticos, como licenciados en química industrial. Y para productos psicotrópicos o precursores, lo mismo. Pueden ser ingenieros químicos o químicos farmacéuticos. Lo primero es tener un contacto con un profesional químico regente con experiencia en asuntos regulatorios. Es importante que avance con eso. Lo segundo importante es, yo como empresario que quiero un poco comprender o emprendedor que quiero comprender, la página es sumamente amigable. Tenemos el flujograma que sería cómo iniciamos el trámite hasta cómo lo finalizamos. Y también tenemos requisitos de infraestructura. Aquí, por ejemplo, se pueden ver los diferentes requisitos de infraestructura desde la habilitación de una farmacia hasta, por ejemplo, la habilitación de una importadora, hasta, por ejemplo, la habilitación de una fraccionadora o algún laboratorio de producción, ¿sí? Y en cuanto a requisitos documentales, bueno, estas son una serie de regulaciones que Vigilancia los encamina, ¿sí? Y una vez que tenemos el contrato con el director técnico regente, el director técnico regente, todos estos requisitos conforme a la actividad de la empresa, lo habla con el director, ¿verdad? De esta empresa y avanzamos ya sea con un contrato y con una serie de documentaciones que se presentan acá, en esta plataforma. En esta plataforma se gestiona un acceso, ya sea vos empresa, que está acá, continúas, ahí por ejemplo le escribís tus datos, ya sea tu root, ya sea tu, como te digo, tu email, completás ciertos datos también, si sos una SA, si sos una persona física, te vinculás con el director técnico regente y desde el usuario del regente que se ingresa acá, entonces se da ingreso a la solicitud de apertura. Para esa solicitud de apertura es que existen ciertos marcos normativos muy importantes que hay que ver. Dinavisa eso constantemente lo va actualizando, ¿sí? Y el último marco normativo justamente es el de apertura, justamente la resolución 226 del año 2025, esta que ahora estoy abriendo en mi pantalla. Y básicamente está, por ejemplo, debemos tener un plano, debe estar firmado por un arquitecto o ingeniero civil. Para ciertas actividades requerimos de licencia ambiental o por lo menos el ingreso del trámite. Debemos capacitar a todo el personal en manejo de productos químicos. Cada uno de los espacios tiene una determinada distribución que debe respetarse y no solamente distribución, sino condiciones edilicias. Una vez se ingresa al trámite, Inavisa hace una inspección sanitaria, ve que el lugar realmente cumple con esas condiciones y avanzamos ya sea en la gestión de buenas prácticas de almacenamiento y distribución o fabricación, sería una gestión muy parecida a la ISO en muy grosa medida, y luego ya el registro sanitario de los productos. Pero ese es el primer gran paso para empezar a operar. Y tener lo que se conoce como registro de establecimiento. Aquí en la página de Inavisa podemos ver, por ejemplo, el listado de registros sanitarios que están vigentes, listado de medicamentos, el listado de establecimientos, ¿sí? Estos son todos los establecimientos, ya sean farmacias, importadoras. Hoy día tenemos 9.900 registros entre farmacias, importadoras, laboratorios de producción, etcétera. Uno puede buscar acá, puede buscar la razón social de la empresa y le va a salir el registro de establecimiento de la misma. Ahora que mostrás todo esto, mi pregunta obligatoria es, ¿una misma empresa puede tener varios regentes para distintos rubros o el Sí, regente cubre todo lo que hace la empresa? no, ¿Cómo no, se no, sí distribuye puede, esa sí puede, sí responsabilidad? puede, sí puede. Una empresa puede tener varios regentes y puede tener varios regentes de la misma profesión, ya eso determinado por la carga de trabajo que pueda llegar a tener. Así, por ejemplo, si yo tengo una empresa, por decirte, esa empresa trabaja con productos domisanitarios y también trabaja con productos de síntesis química, con medicamentos y también trabaja con productos de uso in vitro, entonces necesitaría tres profesionales: un bioquímico para los productos de uso in vitro, un ingeniero químico licenciado en química industrial para un producto domisanitario y un químico farmacéutico para un medicamento de síntesis química.
Existen empresas que tienen un plantel de profesionales porque básicamente tienen todos estos rubros en los cuales incursionan. Ya, importantísimo por eso el perfil de un regente en este caso, Sí, o sea, dependiendo del área, ¿verdad? ¿Y sí. qué riesgos o responsabilidades asume un regente o un director técnico? Por ejemplo, si algo sale mal con un producto, ¿qué parte le corresponde a la empresa? ¿Qué parte al ¿Qué regente? parte le corresponde a la empresa? Qué buena pregunta que me haces. Vamos a hacer solamente acá en lo que sería, por ejemplo, la dirección de alimentos y afines. Les voy a compartir. Acá, por ejemplo, tenemos algunos instructivos, tenemos estas normativas. Les quiero mostrar esta resolución nuevita, Jorge. Básicamente acá se establece cuáles son las multas o las penalidades por las cuales Dinavisa puede llegar a establecer en el ámbito de su competencia. Entiéndase, de acuerdo a la gravedad de la infracción, si es administrativa, si pone en riesgo la salud pública, si es un riesgo alto, medio, bajo, en qué tipo de productos es, se hace como un sistema de cálculo para entender cuál es el alcance. Un director técnico es un término jurídico no muy válido, pero en ciertos lados se ve. Es como igual de responsable, solidariamente responsable con un representante legal. Ese término jurídico como que está en desuso, no es del todo, no es del todo aplicable. Pero para que la audiencia entienda, tanto el representante legal como el director técnico responden a todas las actividades por las cuales la empresa se encuentra habilitada ante INAVIS. Si yo tengo una importadora de productos dispositivos médicos, entonces desde el proceso de importación, la gestión documental, el correcto almacenamiento y distribución de los productos y que todas las informaciones técnicas que se declaran sean fidedignas y sean trazables. O sea, no se puede mentir, porque eso corre riesgo de dar una penalidad incluso de cárcel, sí, dada la gravedad, ya sea esto contemplado tanto en el Código Civil como incluso en el Código Penal. Así que es una responsabilidad muy importante. De ahí también la importancia de que una empresa, supongamos, yo quiero hoy abrir mi empresa y necesito un regente, tiene que ser de la especialidad adecuada y tiene que manejar estos temas. O sea, no puedo yo... Tiene que manejar estos temas. La ignorancia de un tema no te exime de responsabilidad. O sea, de repente un Mm, regente no puede decir, yo no sabía, por eso ciertos formularios no presenté o ciertas cuestiones no hice. Entonces, eso, por ejemplo, no es válido como argumento jurídico para de repente salir de esto, ¿verdad? Entonces, es importante que el regente realmente conozca, ¿verdad? Ese marco regulatorio para el cual fue contratado. Es una obligación. Acá, por ejemplo, le estoy compartiendo en pantalla, el decreto 7634, ¿sí? Para alimentos. Les quiero mostrar un poquito acá. Estoy nomás encontrando acá un ratito, por favor. 1634 acá, este documento. Bien. Justamente, Jorge, me preguntaste cuál es el alcance, ¿verdad? Acá solamente para la parte de alimentos, si este decreto firmado en 2017 te dice qué profesionales pueden ser, de qué es responsable un director técnico, ¿sí? Entonces, básicamente, por ejemplo, tiene acá todas las funciones que tiene el director técnico, para velar por las buenas prácticas de manufactura, garantizar los sistemas de aseguramiento de calidad, comunicar entonces INAM si es que algún producto no cumple con lo debido, ¿verdad? Entonces es una responsabilidad sumamente importante, ¿verdad? También que se asume. Corresponsable al cumplimiento de las normas vigentes en materia, por ejemplo, de alimentos, con los directivos o propietarios del establecimiento de los productos o servicios de alimentación según corresponda. Imagínense la responsabilidad tremenda que eso implica, sí. ¿sí? Entonces, eso es un director técnico. Buenísimo. Yo creo que con estas preguntas y lo que estás mostrando que tiene muchísimo valor, ¿verdad? También la gente y aquellas empresas que están empezando o personas que están queriendo abrir su empresa también ven la importancia de lo que es el trabajo de un director técnico, ¿verdad? Y continuando un poquito con preguntas que tenía para vos. Sí, Hablamos de que trabajaste como director técnico justamente en el rubro de productos químicos controlados, categoría sí, B, ante Senat y Dinavisa. Para quien no sí. esté familiarizado, ¿qué tipo de productos entran en esa categoría y por qué se controlan de esa manera? Mira, bueno, para entender esto de una manera un poco más amena,
De nuevo, soy una persona que está hurgando un poco para saber informaciones. Esta es la resolución que les quiero mostrar, la 11421, en la que estoy mostrando en mi pantalla en este momento. En esta resolución es que la autoridad sanitaria como que da esa diferencia entre empresas categoría A y empresas categoría B. ¿Qué son las empresas categoría B? Las empresas categoría B, como bien menciona aquí la resolución que estoy compartiendo, son aquellas empresas conocidas en su momento como pequeños usuarios de productos químicos, ¿sí? Es decir, es una empresa que compra solamente productos de forma local, ya sea acetona, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, metiletilcetona, ¿qué más? Cloroformo. Lo usa, lo adquiere de forma local, ya sea para un fin específico. Es un laboratorio de control de calidad, es una lavandería, es una empresa que trabaja con cable, es una empresa que trabaja con pintura, ya sea lo usa como solvente, lo usa como aditivo. Pero ¿qué pasa? Esos productos químicos usados de manera ilegal se usan para hacer drogas, para fabricar estupefacientes. Entonces, es por eso que todas esas empresas que manejan esos productos químicos de manera local, entonces son empresas categoría B. Y las empresas categoría A son las empresas que están habilitadas por Dinavisa, tienen una inspección. Esa es una diferencia sustancial. Una empresa categoría A se inscribe en Dinavisa, pasa por una auditoría de inspección. Una empresa categoría B se inscribe en Dinavisa, pero de forma administrativa, y puede recibir una inspección por parte de la Secretaría, en realidad se llama fiscalización, puede recibir una fiscalización de parte de la Secretaría Nacional Antidrogas, en tanto que una empresa categoría A ya se encuentra habilitada para actividades de importación. Yo, empresa categoría B, ¿para qué me habilito? Solamente para comprar insumos químicos que yo pueda usar con el fin que tiene mi empresa, ya sea que sea una, como te digo, una lavandería, un laboratorio de control de calidad, una empresa que trabaja con aviones, etc. Yo, empresa categoría B, ¿puedo vender? No, yo solamente puedo comprar ese producto y adquirirlo para mi uso final. Si yo, empresa categoría B, quiero vender ese producto químico, yo compré, yo quiero vender A, entonces ahí tengo que ser una empresa categoría A. Esa es básicamente la diferencia que hay entre una y otra. Súper, creo que clarísimo. Y de ahí pueden surgir más preguntas, pero eso vamos a dejarles después los comentarios a la gente para que Ah, haga excelente. sus preguntas y así organizamos otro evento, un evento ya en vivo y para que podamos hacerte las preguntas No, directas. maravilloso. Pero Con que más público pueda tener acceso a esta información, sí, es sumamente relevante para que entiendan la importancia y que le pierdan el miedo. De repente tienen realmente un interés genuino, un interés empresarial o emprendedor, porque se empieza así en trabajar con estos asuntos, entonces que vea que tampoco es una cuestión totalmente alejada de la realidad, sino que con un previo conocimiento se puede llevar adelante. justamente una pregunta que me surge es, ¿cómo es el proceso para que una empresa pueda importar, manejar o comercializar una sustancia controlada de categoría B? Hablando de lo que ya mencionaste recién, Ya. ¿verdad? Para entender bien, la diferencia es, una empresa categoría B solamente puede comprar insumos para su uso. Del momento que yo vendo un insumo químico, dejo de ser B y paso a ser A. ¿Sí? Para entender, entonces, si entramos aquí en la página de Dinavisa, entramos acá, por ejemplo, entramos acá en listado de establecimientos, ¿sí? Y ponemos acá como actividad importadora. Vamos a ver acá, una importadora. ¿Sí? Bueno, estas son, agregamos una importadora, por ejemplo, esta, ¿verdad? Bien, todas las empresas que tengan esto son empresas categoría A. Sí, esta información pública, ¿ok? En el momento que mi empresa tiene un número de registro de establecimiento, soy una empresa categoría A. ¿Está? En este caso, esta empresa es una importadora de medicamentos y existen ciertos medicamentos que están controlados. Pueden ser psicotrópicos, estupefacientes, psicoactivos o precursores químicos. ¿Sí? Entonces, si yo soy una empresa, aquí también menciona cuál es el profesional a cargo. Si yo soy una empresa que ya tiene este documento, ¿ok? Entonces se tiene que inscribir acá en la Dirección General de Estupefacientes, Psicotrópicos y Precursores de Productos Químicos, ¿sí? Hay una serie de pasos, se completan ciertos formularios que se encuentran aquí en la plataforma, se envían por correo, se reciben la respectiva verificación por parte de la autoridad
Y luego, una vez hecho esto, ¿sí? Una vez teniendo el OK de la autoridad, ingresamos a esta plataforma, a la Secretaría Nacional Antidroga, en el sector de registro y fiscalización. Y bueno, acá tenemos varias pestañas, podemos entrar, por ejemplo, en categoría A y B, ¿sí? Y acá podemos avanzar con la inscripción o la apertura de la empresa. Le abrimos un nuevo ticket y le agregamos los documentos propios que son solicitados por la Secretaría. Una vez hecho esto, y también la Secretaría tiene la potestad de hacer fiscalizaciones en el lugar, o sea, también la empresa tiene que, los productos controlados tienen que estar resguardados, tiene que haber un control de ingreso y egreso de personal, tiene que haber un control de ingreso y egreso de quien usa ese producto químico, porque puede ser sujeto a desvío. Debe haber una declaración mensual del producto químico. ¿Cuánto compré? ¿Cuánto usé? ¿Qué saldo tengo? Y ese saldo debe coincidir con una planilla, que generalmente es un libro negro de actas, en donde está todo el consumo diario de esos productos que coincide con esa planilla mensual. O sea, es toda esa tarea regulatoria para garantizar que el producto químico se usó con fin legal. Básicamente es eso. Ya. Es una, o sea, todo esto con el fin de trazabilidad, como decís. La Y palabra clave acá es trazabilidad, Jorge. sí, porque, bueno, el sistema está armado para eso. Se nota Sí, justamente ahora, es muy visual lo que estás haciendo. Y hablando un poco de una sustancia que nos compete en el podcast, que es el THC y otros cannabinoides, ¿verdad? Son en distintos contextos sustancias controladas, ¿verdad? Desde tu sí. experiencia con el régimen de Senat, ¿tenés una idea de cómo se trataría una sustancia de ese tipo dentro de este sistema que estás mostrando? ¿O es Ya, un a ver, terreno que cae fuera, digamos, de lo que es un manejas? terreno, a ver, es un terreno que a nivel de expertise profesional no hemos explotado aún, ¿sí? Pero existe el marco regulatorio también bastante sólido. Acá, por ejemplo, estoy compartiendo con la audiencia los requisitos para registros sanitarios de cannabis psicoactivo. Mm, ujú. ¿Está? Entonces, este cannabis psicoactivo es importante ver su definición. Se crea el PROINCUMEC y otros más propios de la actividad. Y menciona que a efectos de esta resolución, el cannabis psicoactivo es aquel que este, cuenta con por lo menos 0,5% en peso de este principio activo que es el THC, ¿sí? Que justamente se use de forma medicinal. Eh, y son muy rigurosos, sí, con este porcentaje. ¿Está? Sí o sí. Entonces, en cambio, por ejemplo, esta resolución que estoy compartiendo ahora, la del año 189 del año 2022, hace una distinción con lo que es el cáñamo de uso industrial no psicoactivo. Ese es el nombre que recibe. ¿Está? Entonces, para esta reglamentación, hace también una definición de qué es el cáñamo de uso industrial no psicoactivo. Es decir, tiene que tener menos que esto, menos de 0,5% en peso de este THC que está acá. ¿Está? Ahora, a nivel práctico, pues un cáñamo industrial de uso no psicoactivo, básicamente a grandes rasgos tiene los mismos criterios para habilitarse. Requiere, si es una importadora, requiere ciertas condiciones el depósito, si es un laboratorio de producción, lo mismo. Lo que sí cambia son los plazos, los jornales y también cambia el hecho de que la trazabilidad que mencioné al principio sí se hace por lote. A cada lote tiene que tenerse conocimiento pleno de a dónde va, para quién va, con quién va y a dónde se vende y por qué se vende. Ahora, si es de uso medicinal, también los pacientes que quieran ese insumo deben estar inscritos en la PROINCUMEC, deben tener un aval de que ese es el medicamento que realmente sirve para su dolencia y a esas personas se les puede vender. Hay que entender también que estos marcos regulatorios, Jorge, algunos están vinculados con esta ley que les voy a compartir acá. Esta ley que estoy mencionando acá es la ley del tráfico ilícito de estupefacientes y tiene casi 40 años. Es una ley que en ciertas partes requiere de actualizaciones porque el Paraguay está en un escenario diferente, pero que hasta tanto esas actualizaciones no se den, estas resoluciones responden a esa trazabilidad que estoy mencionando. Ven, todas estas informaciones, por ejemplo, deben estar en un producto que sería cáñamo de uso industrial, ¿verdad? Y hay leyendas obligatorias que se tienen que respetar. Esa es básicamente la diferencia sustancial en el nivel
exigencia en la trazabilidad. En uno como es industrial, sí requiere de ciertas condiciones que son bastante comunes, en tanto que si es de uso medicinal, deben estar inscritos también en este programa que les mencioné y también ser licenciatario de las especies que tendrían fin medicinal. Y para eso es otro proceso que, bueno, seguramente ya habrás visto en tu podcast. De hecho, una pregunta que tengo es, por ejemplo, si yo quiero, yo empresa, ¿verdad? Quiero entrar a esta parte de cannabis medicinal, sea que voy a plantar, sea que voy a traer un insumo, voy a envasar, lo que sea. ¿El trámite es el mismo a todo lo que mostraste anteriormente o hay alguna diferencia desde tu experiencia, por ejemplo? A ver, en lo que sería cáñamo uso industrial, una diferencia sustancial no hay. En mi experiencia particular, no me ha tocado trabajar con cannabis de uso medicinal, como bien también su marco regulatorio es bastante nuevo. Así que, bueno, en ese aspecto no quiero ahondar demasiado en lo que es específicamente cannabis de uso medicinal, porque además de las condiciones de infraestructura, edilicia o de procesos que se deben de cumplir, la trazabilidad rigurosa, eso para este rubro aún no está dentro de mi experiencia profesional. A lo que sería cáñamo industrial, sí. Es muy parecido, por ejemplo, a registrar un cosmético, a registrar un dominio sanitario, ¿verdad? Hay ciertas leyendas que se deben respetar, pero lo que sería cannabis de uso medicinal, ese marco regulatorio no solamente es nuevo, sino también se encuentra en constante actualización. Y es por eso que hoy día, de repente, con todo el auge que existe para esto, y esta ley que les mencioné, el 1340-88, quizá el cannabis no está despegando como se espera que pueda llegar como se espera que pueda llegar a despegar. Todo este marco regulatorio hoy día es bastante riguroso, porque debe haber un registro de pacientes que usen esto. Depende de una ley de casi 40 años y se debe, para que comercialmente sea atractivo, generar también una demanda sostenible en el tiempo. Y de repente todos esos escenarios al mismo tiempo no se están dando de manera armonizada hoy. Súper. Y digamos, ¿en qué se diferenciaría, por ejemplo, en términos de exigencias regulatorias? Si ya lo mencionaste y por ahí podemos hacerlo de manera resumida, ¿verdad? ¿En qué se diferencia en estos términos de exigencia regulatoria un producto con, digamos, cannabinoides respecto a otros productos que quizás no sean cannabinoides, pero sí están a base de plantas, los conocidos fitoterápicos o incluso Fitoterápico. farmacéuticos, ¿verdad? Bien. Puedo hablar, por ejemplo, con sí bastante propiedad de los que son los productos fitoterápicos. Los productos fitoterápicos hoy pasan por un proceso normal de habilitación. Ahí, por ejemplo, en fitoterápico tenéis incluso los test que son de conocimiento ancestral, que Paraguay tiene una cultura de hierbas sumamente afianzada. Entonces, ahí, por ejemplo, no sé, te puedo mencionar, pasamos por un proceso de importación o habilitamos todo lo que es la importadora y los requisitos documentales, ya sea la monografía, la dosis prevista, los efectos verificables en salud, las presentaciones, las etiquetas, qué declaración declara, qué propiedades declara o atribuye. Lógicamente, si los componentes no son hepatotóxicos o de repente no tienen un impacto pernicioso en la salud, eso también se evalúa. Dinavisa pasa por un análisis, o sea, hace un análisis de eso. Aunque ahora para ciertos test, por ejemplo, flexibilizados, saben, por ejemplo, que ciertas infusiones hoy día, al momento de abonar el registro, ya tienen un código, pero así también toda la responsabilidad regulatoria de eso es de la empresa. ¿Sí? Y ahí es importante destacar. Ahora, es un proceso de análisis básicamente de que las documentaciones sean pertinentes y no tiene tanta diferencia con lo que sería, por ejemplo, un cosmético o un sanitario, salvo en las monografías que se presentan, por ejemplo. Ahí porque uno sí tiene que comprobar la eficacia y seguridad de esos productos, siempre y cuando, por ejemplo, no sean test, sean, por ejemplo, granulados o encapsulados o aquellos que dan ciertas propiedades, por ejemplo, anorexígenas. Ahora, para lo que sería un medicamento, bueno, ahí sí tenemos un escenario mucho más riguroso, ¿verdad? Lógicamente hay ciertos medicamentos. Se dice que aquellos que están, por ejemplo, en la lista de la OMS, ¿verdad? Son medicamentos ya son muy común, con un amplio margen de seguridad, con un amplio margen de estudio, entonces tienen un régimen abreviado de registro. En tanto que otros, de repente ahora que no están en esa lista, requieren de incluso, por ejemplo, estudios de bioequivalencia. Dinavisa también eh, tiene ciertos marcos regulatorios para productos en los cuales saber, aunque sea de repente genérico o que sea bioequivalente, si es que tienen realmente el mismo efecto que podría tener una patente. Y eso también se estudia y tiene todo un mecanismo de presentación del dossier.
Y la presentación del dossier es más rigurosa. Dossier nos referimos a todo el legajo técnico del producto. Un medicamento está acá arriba, luego está un fitoterápico, luego están los suplementos y luego están los otros. Ahí, por ejemplo, tenés ya condiciones de seguridad, ahí tenés, por ejemplo, CTD que se deben implementar, todo el aspecto farmacodinámico y farmacocinético que puede llegar a tener el medicamento, qué uso previsto tiene, cuáles son de repente los efectos adversos raros, ultra raros que puedan llegar a darse, ¿verdad? Porque todo lo que no esté escrito dentro del legajo técnico del producto y sea un efecto de ese fármaco, entonces es responsabilidad de la empresa que no haber notificado eventualmente esto. También Dinavisa tiene planes de farmacovigilancia, o sea, cuando yo tomo un medicamento y ese tiene un efecto que de repente me puede llegar a perjudicar más que para que ningún medicamento está exento de riesgo. Siempre pasa que el beneficio supera el riesgo o a los efectos secundarios que tiene, pero si ese efecto es mayor o me afecta negativamente la salud, entonces lo puedo notificar. Existe mecanismo de reporte para eso. Y bueno, y para la mejora continua en lo que sería la trazabilidad y el buen uso que tengan esos medicamentos. No sé si a grosso modo me llega a entender, pasa que este tema es muy amplio, es muy largo y bueno, siempre es importante tratar de ser lo más resumido posible también. Cuando hablamos de fitoterápicos, por ejemplo, no se toca el tema de categoría B y demás cosas. No, O no, sí. no, no se toca eso. Entre categoría A y B tenemos esta resolución que está acá, la 114.21. Acá entre categoría A y B, que sea categoría B es una empresa que compra productos químicos para usarlo. Que es categoría A es que importa productos químicos, que puede vender productos químicos, pero más de eso no existe diferencia. Esa sería la cuestión fundamental, ¿verdad? Súper. Tengo así varias preguntas que de repente te digo que esto puede dar para largo No, si no voy filtrando. esto puede dar para largo, Jorge, esto puede dar para largo. Trato de no enfocarme tanto en términos muy rebuscados, pero Súper. que sea, por ejemplo, una persona que más o menos esté en el ámbito, que le interese. Yo puedo buscar acá, puedo informarme con Mm, esto, puedo hablar con mi profesional regente, porque es importante también que la empresa o incluso el emprendedor o alguien interesado por lo menos sepa lo elemental. Mira, claro. esto es lo que yo necesito. Básicamente, estoy interesado en este rubro, qué es lo principal que debo ver con él. Y Mm, bueno, eso también democratiza la información. No es una cosa que se hace en cuatro paredes y que mágicamente sale un registro. No, las informaciones son tal cual. públicas, son accesibles, se pueden ver, se pueden trazar. Y la palabra es esa, insisto mucho, es trazabilidad. ¿De Sí, dónde hasta dónde y para qué? Garantizar la seguridad. Al final de cuentas, no estamos totalmente exentos de riesgo, pero en la medida que las empresas tomen conciencia del trabajo coordinado con el profesional y también con el nicho del mercado de salud en el que quieren penetrar, entonces es mucho más fácil dar ese ecosistema de que los consumidores saben, son conscientes, pueden exigir respaldo científico, las empresas saben que deben cumplir ese respaldo y deben confiar en sus profesionales para que esa cadena de valor sea estable. De repente, de nada me vale que una empresa hay una inversión en I+D de gigante y el consumidor no sepa todo ese trabajo que hay. Y dice, no, me dio por el precio. Y de repente no sabe que esa pequeña diferencia, no sé, en la absorción o de repente en la presentación. Dame un ejemplo. La tirzepatía que se aplica hoy versus de repente una que sea oral para ciertos pacientes es mucho más, no sé si el término es correcto, ergonómico, consumir la vía oral, ¿verdad? O es menos traumático consumir la vía oral que inyectarse. Entonces eso puede tener a priori un efecto y eso fue dado por un desarrollo galénico, por ejemplo. O de repente ciertos productos químicos hoy día, si queremos, por ejemplo, usarlos como materias primas, el proceso para concretar ese producto químico no es escalable. O sea, no se puede hacer porque es muy caro. Pero entonces, ¿qué ventaja tiene Paraguay? Paraguay no te puede producir como China, no te puede producir 1.000 de cada cosa, pero te hace 300 de estos que son así específicos. Entonces tiene esa ventaja competitiva y eso el paraguayo debe saber. Que no estamos muy lejos tampoco de la realidad de otros países, pero es pensar un poquito fuera de la caja y tener esa mentalidad de trabajo. tal cual. Y justamente hablando de esto específico que mencionas nomás para un par de preguntas finales, ¿cuál decís Sí, vos que es el error entonces o el malentendido más común en empresas que de por ahí se quieran meter o acercar por primera vez en el cannabis medicinal y piensan que el proceso es, qué sé yo, similar a otro producto farmacéutico o fitoterápico? ya. Primero que nada es leer, leer, leer y leer
el marco regulatorio. Eso es uno, ya sea un representante legal, ya sea un empresario, ya sea una persona que quiere incursionar en el mundo. Los marcos regulatorios, como bien mostré, son públicos, por eso quería comentar un poco de dónde uno puede descargar esa información. Eso es uno. Dos, consultar con un profesional químico del rubro. Existe la base de datos de profesionales químicos, entiendo que no es necesariamente pública, pero sí un profesional químico que justamente la experiencia, las recomendaciones pueden caer con él para ver, bueno, esto es lo que yo quiero hacer, porque ¿qué pasa? Muchas veces el emprendedor tiene una idea y termina haciendo otra, porque dice, por ejemplo, no, en este momento fabricar no me es viable. Me es más viable, por ejemplo, importar o de repente fraccionar, o me es más importante dejar a otra empresa que me haga, veo si tengo mercado, o sea, tiene una curva de aprendizaje también. No podemos irnos de caminar a conducir un Ferrari en un año. Existe una curva de aprendizaje también en estos rubros de salud. Y por sobre todo debe ser una persona apasionada, debe leer mucho y debe saber, debe tener interés genuino en saber de determinados rubros. No, no, mi regente me ve todo, yo no veo nada, no. Básicamente mínimas nociones de lo que hace, ¿verdad? Y en mi comercial no sabe nada, no, tienes que saber si tu comercial no te dice que este producto cura el cáncer y no tiene ese efecto. O de repente saber, yo tengo disponibilidad de esta materia prima o no. ¿Puedo cumplir con lo que digo cumplir? Porque el Excel aguanta todo. Bueno, un Excel puede hacer un proyecto maravilloso, tiene una tasa de retorno bestial, pero a la hora de materializar ese proyecto, como no conozco, como no sé con quiénes hablar, tengo también esas limitantes. Y ahí ya es el trabajo del emprendedor, del futuro empresario, tener mucho del empresario tiene que ser un poquito de todólogo al principio, después con lo del equipo, con el equipo tiene que ver, bueno, esta es la persona que me sirve para esta función, para esta función, para esta. Es fácil decirlo porque hay que pagarle también, ¿verdad? Entonces, cuando ya tiene un flujo de caja que le permita sostener eso, contratar a los profesionales que es expertos en el área, eso es lo ideal, que le puedan ayudar a florecer su idea. Claro, al Yo ser creo que ese todólogo, sería el camino. uno, al ser todólogo, uno puede filtrar también el tipo de profesional que entran a Puede trabajar con filtrar el tipo de claro, profesional y depende mucho de la cultura, porque hay empresas que, no sé, se basan en precios, hay empresas que se basan en distinción, hay empresas que se basan en penetración, hay empresas que tienen enfoques para entrar en el mercado diferentes, eso también está estudiado. Entonces, pues la idea no solamente que tenga un fin pecuniario, no solamente una transacción, sino realmente le debe de apasionar el rubro para saber si está en condiciones de afrontar las cosas que no le salgan. Esto no es Disney, esto tampoco no es de coaching ni nada más, sino una persona que realmente conoce el rubro puede saber qué inversiones son positivas en él y cuáles inversiones no, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no me voy a estar quizá involucrando, no sé, en real estate para oficina corporativa, yo estoy en el ámbito químico. Entonces, recomendación para el emprendedor es que busque básicamente rubros en los cuales está y si uno le apasiona mucho, primero hacer toda esa tarea de investigar, leer todos los escenarios. Ahí existe la IA validada con profesionales. Ojo, no una IA en donde decís que te puede ir al sol. No, una IA validada con profesionales que se empape de ese conocimiento, que pregunte, que vaya, y una vez que más o menos lo tiene claro, ahí es para empezar a materializar. Eso es para saber si la idea realmente tiene efecto o si la idea es quizás solamente un movimiento personal, pero que no lo va a poder llegar a materializar. para validar, digamos. Para validar realmente, esto es lo que realmente me gusta y si te gusta, adelante, ¿verdad? Todos somos locos hasta que funciona. Esa es una frase que me gusta mucho acuñar. Y para cerrar, pensando en los próximos años y como hablamos de cannabis, ¿verdad? ¿Ves que el circuito de cannabis medicinal en Paraguay se va consolidando o seguís viendo mucha incertidumbre o qué Ya, sé yo, y, cambios y, constantes en los y mira, requisitos? el marco regulatorio cada vez es más riguroso. El marco regulatorio se ve, por ejemplo, que cada vez más riguroso. La Dirección de Vigilancia Sanitaria está haciendo un trabajo muy arduo con las empresas para acercar esa formalidad. Qué mejor para un país que las empresas que estén operando en rubro de salud realmente estén formalizadas y tengan en su estructura profesionales adecuados y por sobre todo cultura de
una cultura en pos del bienestar de sus consumidores o eventuales pacientes. Esa cultura debe estar instalada. Específicamente para el caso del cannabis, lo que puedo ver es que hoy día, bueno, tenemos una barrera de entrada muy grande que es regulatoria. ¿Sí? Hoy día las empresas hacen una inversión gigante de repente en ser licenciatarios de las variedades que realmente pueden llegar a tener un efecto, ya sea medicinal o de repente de uso industrial. Lógicamente, es desde el punto de vista de negocios una inversión preponderante. Eso hace que no de forma muy abierta se quiera la presencia de otros competidores o stakeholders en el mercado. Eso es por un lado. Por otro, se puede ver, por ejemplo, también que existen marcos regulatorios en Paraguay. Si bien muchos están avanzados, aún otros están obsoletos. Entonces, ante las nuevas dinámicas, quizás hace 40 años servía, pero hoy no responden a esa realidad de mercado. Y no solamente realidad de mercado, realidad cultural. Hoy el paraguayo está más informado que nunca. Hoy tenemos más información que nunca. Es decir, hoy día cualquier persona tiene acceso a saber pros, contras, y ese criterio para decidir es importante y le da también, obliga a las empresas a tener una cultura de innovación constante y de dar respuesta a esas necesidades de los consumidores o pacientes o como quieras llamar. Entonces, eh, todo ese ecosistema hace que hoy día puede explotar, pero no está llegando a los niveles que quizás podrían tener otros países que tienen marcos regulatorios, no te digo más flexibles, sino más establecidos, tienen una demanda instalada, tienen también demanda, porque tampoco te van a hacer este tipo de proyectos si no les es rentable. Tienen como la población tiene una cultura de consumo abierta sobre el uso y también tenemos un tema de apertura social, ¿verdad? Estos productos son, quieras o no, en pleno siglo XXI, algunos son considerados tabú. Cannabis, vos me decís, iguana, directamente lo decís así. Y no, tienen efecto en la salud, están comprobados, tienen respaldo, tienen alcance. Es cuestión de insistir mucho también con la culturización de los efectos positivos que puede llegar a tener y generar esa demanda auténtica y que sea sostenible para el empresario y atractiva para él. Entonces, esas cosas yo creo que aún están en trabajo. Por eso Paraguay todavía no está dando ese salto. Es lo que, por lo menos de mi humilde perspectiva, te puedo citar. Súper. Soy una empresa que quiero entrar en este rubro. ¿Cómo te encuentro? ¿Cómo me encontrás? Bueno, Sí. acá ¿Dónde te encuentro? esta es la parte divertida, ¿sí? Si me permitís, por favor, Sí, sí, sí. quiero compartirte acá, encontrarnos en nuestras redes sociales. Te pongo acá, Soler Consultoría PI, Soler EA, lo puedes googlear. Está. Básicamente está quiénes somos, qué servicios tenemos, cuál es nuestro staff de profesionales. Está. Nos puedes poner en nuestras redes sociales Soler EAS Consultora, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, ¿sí? Así que también están los números con los cuales pueden contactarnos y respondemos las preguntas que el empresario o el emprendedor quiera. Básicamente somos conscientes de que cuando el emprendedor o empresario sabe y realmente se siente asesorado y responderle si es necesario, no sé, con manzanitas, las dudas que de repente pueda llegar a tener. Entonces, eso es también un trabajo humano, no solamente un trabajo frío o de repente respondido por IA. Somos conscientes de que parte del cambio de la realidad es que ese trabajo humano, todo ese conocimiento técnico se traslada también a un trabajo humano y que también el empresario emprendedor tenga esa cultura. Yo todo esto debo manejar, debo saber para que mi negocio o el interés que tengo pueda prosperar y ser exitoso en eso. Así que les esperamos con los brazos abiertos, Jorge, y a vos y a toda la audiencia en lo que podamos llegar a servir. José Soler, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por Encantadísimo. todo este conocimiento que aportaste en este episodio. Yo creo que mucha gente va a salir así con la cabeza bastante informada, bastante práctico también la explicación, así que muchísimas gracias. No, por favor, a vos, Jorge, a toda tu audiencia, espero que realmente esto sirva, sea de utilidad y bueno, hay que hacer el trabajo de ahora, nos va a dar el Paraguay que queremos mañana. Muchas gracias.